得不到你的爱情，像冬夜里没有光明，你不给我一颗决心，像黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Un saludo muy pero muy sentido a quienes se levantaron tempranito y el agradecimiento a quienes nos escuchen en nuestras plataformas y en las redes sociales. Bueno, les tengo una propuesta hoy que me parece muy interesante. Los invito a preparar las valijas, a que imaginen que están por partir hacia algún lugar de este mundo, donde transiten todas las mañanas, los atardeceres y las lunas de ese lugar imaginado. Que lleguen con lo que han leído sobre ese destino, su historia, sus creencias, sus costumbres, que dejen un lugar muy importante para el regreso, porque volverán distintos. Olvídense de ustedes, traigan solo aquello que los devuelva al punto de partida con una valija donde solo quepa el nuevo aire que han respirado. Siéntanse distintos, absorban toda la gente que han conocido y mezclen, como en una receta mágica, lo que eran y lo que ahora son. Encontré un viejo reportaje que le hicieron al escritor argentino Jorge Luis Borges. Salió publicado en el diario El País de España, y ahí Borges, pensando en los viajes, lo que significaban para él, por aquello de que cuando uno ve algo distinto, llega a un lugar no conocido, se descentra, uno deja de ser protagonista para relegar en ese paisaje, en ese árbol, en ese río, en ese cielo, en la gente que se nos cruza el protagonismo de nuestra historia. Y él decía, en relación a esto, no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Y hoy, y traigo a colación esto, en Crónicas de Viaje, que es un libro que compila los recorridos de su autor Guido Fernández Parmo, que es docente, doctor en filosofía, y con quien compartimos un momento de diálogo sobre qué significa viajar. Y él dice en su página que viajar es ante todo un movimiento subjetivo que sale al encuentro con el otro para devenir a su vez extraño. Viajamos y volvemos diferentes. Se viaja por placer, se viaja para experimentar, se viaja para conocer. Y antes de salir de viaje al encuentro de otros mundos, Clave China los invita a compartir la música, otro arte mágico que nos modifica y nos agita el corazón. Clave China. 人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记，你会看到有些是真的，有些是假，何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏。他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。
假也是戏。那些是真，啦啦啦啦，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记。你会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏。不知不觉，他们都已经太入戏。真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，比哒滴吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，比吧吧吧滴。Y es cierto, otro mundo es el mundo de las noticias. En la voz de nuestro colega Enrique Gon del grupo de medios de China, los invitamos al encuentro de lo más destacado de la semana del país asiático. Sí, lo hacemos en China en clave de noticias y lo presentamos de esta manera. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. Se inauguraron este sábado los 19º Juegos Asiáticos en Hangzhou, ciudad oriental de China. Se presentó el presidente chino Xi Jinping, junto con líderes extranjeros como el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, el príncipe heredero de Kuwait, el primer ministro de Nepal, el primer ministro de Timor Oriental, primer ministro de la República de Corea y el presidente de la Cámara de Representantes de Malasia. También participaron en los actos representantes del sultán de Brunei, del emir de Qatar, de Jordania, de Tailandia y de Kirguistán, entre otros. Este miércoles, el 20 de septiembre, el CGTN del Grupo de Medios de China, en colaboración con la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de Argentina y el Departamento de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Argentina, organizó el diálogo Argentina y China, encuentro entre culturas, en el Centro Cultural Kirchner en Argentina. En este evento, cerca de un centenar de funcionarios gubernamentales, expertos, académicos y representantes de los medios de comunicación de ambos países se reunieron para discutir intercambios culturales, aprendizaje mutuo entre civilizaciones y para aportar sugerencias con el objetivo de construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido entre China y Argentina. Los astronautas de la nave espacial china Shenzhou 16, Jin Haipeng, Zhu Yangzhu y Gui Haichao, dictaron este jueves por la tarde la cuarta clase en vivo desde la Estación Espacial de China a estudiantes en la Tierra. Se instalaron 5 aulas en tierra y se trata de la primera conferencia científica impartida desde el módulo del laboratorio Mantian de la Estación Espacial Tiangong y la cuarta de la serie clases Tiangong. La inversión directa no financiera de China en el extranjero se incrementó un 18,8% interanual y alcanzó los 585.610 millones de yuanes en los primeros 8 meses del año, según datos oficiales publicados este jueves. La zona piloto de libre comercio de Shanghai de China ha registrado un creciente número de empresas recién establecidas y un mejor entorno empresarial en la última década, dijo este miércoles un libro blanco. China contribuyó casi un tercio de los artículos académicos publicados en las revistas internacionales más influyentes en 2022, marcando la primera vez que China superó a Estados Unidos y ocupó la primera posición a nivel mundial, según informe publicado este miércoles.
Entre los 54.002 artículos publicados el año pasado en las 159 revistas con altos factores de impacto en 178 disciplinas, 16.359 tuvieron contribuciones de autores chinos, según informe publicado por el Instituto de Información Científica y Técnica de China bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. 迷雾中互相互散，陌生又熟悉的声音，那声音不说迷离，飘着散着笑着，让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！在我背后的翅膀到底什么时候才可以张开啊？ Yeah， 难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以展开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！嘿，我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！妈呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！ Bueno, están preparados y ya nos vamos de viaje con Guido Fernández Parmo. Les conté algo en la apertura, la charla que tuvimos sobre el significado de viajar, no como un turista, de cómo uno percibe los lugares que transita, que ve, que percibe, las sensibilidades humanas, cómo nos transforma todo esto. Lo compiló en un libro que se llama Crónicas de Viaje, editado por Macedonia, y él sostiene en su página personal que desde siempre esta práctica había estado relacionada con la escritura, como si no se pudiera terminar un viaje si no es en las palabras que buscan fijar, pero también comprender. Se trata, subraya, de una experiencia muda, sensible y pasional que fluye como el tiempo. Las crónicas de viaje son el arte de combinar el tiempo con el espacio, un modo de cartografiar la subjetividad que va tomando forma en su mismo devenir. Crónicas de viaje, pero ahora en las palabras del propio Guido Fernández Parmo.
quien recorrió Tanzania, Kenia, Uganda, India, Etiopía, México, Haití, China, Noruega, Rusia y Mongolia. Y faltan, me parece, unos cuantos más. Así comenzó nuestra charla vía Zoom. Bueno, estamos aquí en Clave China con Guido Fernández Parmo, que no le gusta que lo presente con muchos títulos, pero yo igual lo voy a presentar. Es doctor en filosofía, ¿correcto? Sí, Docente y un viajero obsesionado. así es, sí. Hay algo que me gusta muchísimo de estas experiencias que vos le has dado formato de libro, Crónicas de Viaje. Después vamos a hablar de algo que me pareció muy, muy linda, definiciones que fuiste dando respecto a lo que significa viajar. Porque entran a jugar tantos elementos, no solamente del tipo que se lanza, que toma un avión y que llega a un lugar y saca fotos. Todo lo que entra en juego, ¿no? Y todo lo que te construye y se deconstruye cuando uno viaja. Primero, Sí. quiero contarle a la audiencia de Clave China que vos has recorrido muchos países y en particular me interesa porque es lo que menos conocemos acá en Argentina. Has transitado por países asiáticos y por Sí. culturas de las que no tenemos absolutamente ni idea. Así que primero quiero que nos cuentes por dónde anduviste, cuántos países visitaste y después te voy a ir preguntando para que me cuentes un poquito más de esas sensaciones y esa construcción subjetiva que a uno Bueno, lo interpela, ¿no? En los viajes. claro, mira, lo primero que puedo contar y que está un poco en el libro reúne crónicas de hace casi 10 años, ¿no? He intentado viajar más o menos todos los años, salvo algún año que no pude. Y aunque al principio las crónicas eran simplemente mails que mandaba contando, después fueron tomando consistencia y empezaron a tomar forma de algo que iba a terminar siendo lo que es ahora el libro. Entonces estuve en un montón de lugares. A mí me gusta viajar a lugares que me hagan sentir extraño a mí. Yo tiendo a decir que es, de algún modo, invertir el viejo exotismo del colonialismo, ¿no? Mientras que los europeos viajaban para ver cosas raras, a mí me gusta sentirme raro a mí mismo y descentrarme, ¿no? Y entonces eso me llevó a lugares fuera de lo que podríamos llamar el mundo occidental, que si bien Latinoamérica no es exactamente occidente, bueno, tenemos más semejanzas, ¿no? Y entonces, entre otros lugares, estuve en algunos lugares de Asia, exactamente. Estuve en China, que el libro incluye las crónicas de China. Estuve en Vietnam, que ahí no están las crónicas en el libro. Y estuve en la India. En la India estuve 3 veces. Y sí, efectivamente es una experiencia interesante porque uno cree, y tal vez era un problema mío, que el mundo es como el de uno, ¿no? Y sobre todo después de una época en la que se había hablado mucho de la globalización, en los 90, ¿no? Se había hablado mucho del proceso de la globalización, el proceso de la norteamericanización de la cultura, por ejemplo, ¿no? Que nosotros lo vivimos y si querés hasta lo sufrimos. Y uno en algún momento tal vez creyó, yo por lo menos, que efectivamente era eso, que en el mundo se había vuelto como norteamericano, ¿no? Y que en todos lados estaba un poco la misma cultura. Por lo menos era lo que nosotros adquirimos muy, muy pasivamente, ¿no? En Latinoamérica, en algunas ciudades sobre todo. Y lo interesante fue cuando llegué tal vez la primera vez a la India o cuando estuve en China y, por ejemplo, porque creo que de esto tratan las crónicas, es de tratar de percibir grandes ideas en hechos cotidianos, pararme frente a un cine en donde se exhibían 10 películas y ninguna de ellas era norteamericana ni europea. Eran todas chinas o eran todas indias. Entonces decís, bueno, el mundo no está referenciado de la misma manera en todos lados, ¿no? Eso es impactante, ¿no? Sí, y aparte ver, tengo entendido, no lo vi con mis propios ojos, vos decías, bueno, y ver un cine donde se exhiben 10 películas que no son norteamericanas, ¿no? Y la masividad
de los que acuden a ver películas, la masividad Claro. que nosotros hemos perdido. Claro, además de eso, ¿no? El cine por lo menos sigue siendo algo muy popular en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, o por ejemplo, me ha pasado muchas veces estando en la India o en China y que te preguntan de dónde venís y entonces yo digo vengo de Argentina. Muchas veces me han dicho, ah, sí, al lado de España, Europa. O sea, no, no saber. Entonces, a uno le impacta eso, ¿no? Pues como no saben dónde vivimos, qué es Argentina. Y entonces, digo, para descentrarnos, ¿no? Esto que digo que a mí me resulta interesante de viajar, ¿no? De poder cambiar la perspectiva y no ser tan etnocéntrico en definitiva, ¿no? No creer que el mundo es como uno lo vive. Si uno le pregunta a una persona en la calle, ¿dónde se encuentra Bután, por ejemplo? ¿Tendría idea dónde está? ¿O dónde se encuentra, no sé, Sudán? Es muy probable que no, ¿no? Y eso, bueno, habla de que tal vez el mundo está menos centrado de lo que creemos, ¿no? En algunas cuestiones, ¿no? Después, por supuesto, hay centros económicos, hay centros militares, ¿no? En el mundo, pero respecto de lo cultural, respecto de cómo la gente vive y proyecta su vida, realmente es bastante múltiple y polívoco el mundo, ¿no? Eso es interesante. Sí, es muy impactante lo que decís, porque en general cuando se habla de globalización, parece que todo se remite a la globalización económica. Y Mm. por debajo hay millones de seres humanos que, que son muy diversos y distintos, ¿no? Esto que vos decías, de centrarme, que es una manera también de descentrar el mundo, ese mundo que existe, ¿no? Y que subyace por debajo de los relatos más tradicionales. Eso quizás es lo que más me impacta de tus crónicas, porque no solamente estás descentrándote vos o invitas al lector también a hacerlo, sino que estás descentrando, interpelando un tipo de pensamiento también. ¿Será por, Sí, no, digo, será por defecto profesional de esta cosa entre, bueno, de dedicarse uno al pensamiento, a la enseñanza del pensamiento, ¿no? Y a hacerlo desde una perspectiva como el compromiso, ¿no? Y de entender que esto tiene que ver con poder cambiar de alguna manera mínima la vida de la gente, pero los viajes siempre tienen un periodo de mucha preparación. Yo leo mucho antes de viajar, me informo, leo de historia, leo literatura, leo de las noticias, entonces busco los periódicos si hay en inglés para poder leerlos o en el idioma que se puedan leer, para enterarme de cuáles son los problemas presentes, ¿no? Antes de llegar al lugar, porque he ido a lugares que pueden ser peligrosos incluso, ¿no? En África, por ejemplo. Y entonces eso implica que cuando uno llega al lugar, uno ya ha viajado por lo que otros dijeron, que a mí es una cosa que me interesa, ¿no? Uno viaja primero por lo que otros escribieron. Y a mí me gusta esa relación entre el viaje y la escritura, ¿no? La escritura como un modo de ir haciendo como una cartografía en la memoria, en definitiva, ¿no? Porque todos esos viajeros que han escrito hicieron nuestra memoria sobre el mundo. Y es una memoria dibujada como con la forma de un mapa, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy atractivo. Y entonces, bueno, es eso, es ir y enfrentarse a una diversidad, ¿no? Me ha pasado muchas veces estando en Egipto, estando en la India, que estar caminando por un lugar y que alguien me invite a la casa, por ejemplo, ¿no? Y que termine tomando un té o un café en la casa de alguien, hablando muy poquito inglés, pero bueno, sos un extranjero y te abren las puertas de la casa. Y entonces, eso es otra manera, ¿no? Nosotros que vivimos en una región como muy peligrosa desde el punto de vista urbano, ¿no? No es casual, somos la región más desigual y al mismo tiempo más violenta en la violencia urbana, pero eso no pasa. En otros lugares en donde hay mucha pobreza, pero al no haber tanta desigualdad, no existe la violencia a la que estamos acostumbrados. Entonces, para nosotros es raro que uno pueda ir caminando por un barrio, imaginemos, de gente de clase trabajadora, y que te abran las puertas, ¿no? Y alguien, un extranjero. decime, Guido, si tuvieras que recordar si una situación que te impactó. Mira, voy a elegir dos, muy dispares. Una, en la línea de lo que estoy diciendo, que me pasó en Egipto.
Sí. Porque fue realmente un lugar muy diferente. Tenía que ir de un lugar a otro y no había medio de transporte porque no había más tickets para viajar en tren. Y entonces fuimos a una especie de velerito pequeño donde dormíamos en la cubierta y el barco tuvo que frenar porque había mucho viento y era peligroso. Y entonces paró en el medio de la nada, en el medio del desierto, y bajamos del barco y nos encontramos en una zona donde había un pueblo muy del desierto, y ahí estuvimos toda una tarde adentro de la casa de una familia que nos hizo pasar sin hablar nada. Nos recibieron con té, y estuvimos un buen rato, y cuando nos íbamos, yo le regalo a uno de los chicos que nos habían abierto la casa, le regalamos una gorra. Y cuando nos vamos, viene corriendo la madre del chico con unas bolsas de pochoclo, claro, como desesperada, porque como nosotros le habíamos hecho un regalo, estaba como en la obligación de devolvernos el regalo, que es una vieja costumbre de los pueblos, que es la costumbre del don y del contradón, ¿no? Cuando un extranjero llega, se le hace regalos y eso hay que devolverlo de alguna manera, ¿no? Y como nosotros habíamos hecho un regalo, y a mí me impactó eso, ¿no? Algo que yo había leído. Eran costumbres que para mí estaban en los libros y en la historia, ¿no? Eso me impactó mucho, ¿no? De ciertas comunicaciones no lingüísticas con la gente, ¿no? Eso es fuerte. Y después una cosa de otro orden que me impactó y que tiene que ver con China, que es una de las experiencias de mis viajes es tratar de evitar el turismo, que es muy difícil. Porque el turismo es una industria gigantesca que es como un pulpo que llega hasta los lugares más recónditos, ¿no? Y entonces es todo un trabajo, porque a mí no me gusta viajar en tours, no me gusta hacer las cosas que te venden en el turismo. Es muy difícil, intento conectar con algo de lo real del lugar, ¿no? Y en China me pasó algo muy interesante porque, bueno, por supuesto, hay una industria del turismo, no está tan occidentalizada porque China, bueno, no necesita de esa occidentalización en prácticamente ninguno de los aspectos, porque ni en el económico, porque uno puede pensar que económicamente está occidentalizado, pero en realidad China hace lo que tiene ganas de hacer y lo que le sirve, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Sus redes sociales, su música, su cine, no está referenciado en Occidente. Y con el turismo pasa lo mismo, porque hay muy poco turismo occidental en China. Y me acuerdo que estábamos en un lugar en Beijing, un hotel muy pequeño, y queríamos ir a la muralla china, y entonces le preguntamos a la que era la dueña de ese hotel, un hotel pequeño, que vendía el tour para ir a la muralla china, ella misma, y le preguntamos cómo ir de visita. Y entonces la mujer lo primero que nos hace es, nos ofrece el tour que ella vendía. Pero cuando termina de ofrecernos el tour, nos dice, pero es muy fácil de ir. Ustedes pueden ir solos. Tómense un tren hasta tal lugar y de ahí otro tren y llegan por muy poco dinero. Y a mí eso me impactó, ¿no? Porque ok, no todo está perdido. Y tomamos un atajo. Vamos a seguir recorriendo nuestro programa Clave China, pero después de esta pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos dialogando vía Zoom con Guido Fernández Parmo, doctor en filosofía, docente, escritor, ensayista y autor del libro Crónicas de Viaje, además de ser un empedernido viajero. Veníamos charlando sobre experiencias que uno tiene y que interpelan lo que uno cree conocer o haya leído, y lo interpelan a uno desde un sentido positivo. Veníamos hablando en el primer tramo, así habíamos concluido, sobre la humildad, la generosidad, lo solidario, sobre esta percepción que uno tiene a partir justamente de experiencias. Guido se refería al cuál fue su primera sensibilidad, impresión cuando llegó a China. Esto es lo que nos decía. Hay algo de la cultura china, hay algo de la cultura china en general, hay algo del largo casi siglo comunista que tuvieron y que siguen teniendo en parte, que modifica, ¿no? Hay algo en la subjetividad que creció de otra manera, ¿no? Viste que hay unos pensadores chinos que hablan de que China lo que hizo en el siglo XX fue
una modernidad alternativa a la occidental, ¿no? Una modernidad que no fuera capitalista, que no fuera colonialista, ¿no? O imperialista. Y eso se nota en la gente. Volvamos a la gente, no porque sea más importante, pero esas grandes estructuras políticas que marcan la historia definen modos de vida de los individuos, ¿no? Porque si no, estaría desligada la historia de las personas y eso no es así. Y eso se nota esa otra modernidad, esa otra manera de entender cómo había que salir del pasado imperial, del pasado religioso, del pasado, del pasado, ¿no? Cómo había que salir. Y se nota en la gente. A mí eso me gusta verlo, ¿no? Me gusta la mirada que tenés, tu modo de viajar. Ahora, vos vas de una manera, elegís un destino y volvés de otra manera. Y bueno, sí, supongo que sí. Supongo que sí. Depende de los destinos, ¿no? Hay destinos que me arrastran más, ¿no? A mí me gusta la idea de que te arrastra como que se te quedan cosas pegadas, ¿no? Cuando te arrastran se te quedan cosas pegadas y es algo medio involuntario, ¿no? Y hay países que sí, que te volvés con cosas, ¿no? De algún modo la mirada, ¿no? Cambiar eh, cierta como jerarquía de valores, ¿no? Que Occidente nos pone y que cuando uno viaja ve que las cosas se hacen de otra manera también, ¿no? Que hay otros modos de construir relaciones, ¿no? De construir relaciones frente a los otros. A mí definitivamente me cambia, ¿no? Sí, sí. Ahora, esto también nos podría llevar a pensar, tenemos una alternativa para salir de este mundo que es tan hosco, tan violento, que se ha puesto tan injusto, que nos Mira, maltrata tanto. mira, yo creo que sí. No digo que sea fácil ni que esté cerca, pero hay una alternativa. Es política, claramente, ¿no? Y es muy específico lo que voy a decir y puede que no tenga tanto valor o que no sea tan fácil de aceptar, pero yo creo que hay una alternativa, así como decía que China tuvo esa alternativa, una modernidad alternativa, yo creo que hay una alternativa a esta forma de capitalismo tan descarnado que ha impuesto un modo de vida profundamente individual, ¿no? Que definió, por lo menos en Occidente, la sociedad a partir de lo que es como un lazo social narcisista, ¿no? Eso es nuestra época, ¿no? Nosotros vivimos en la época del capitalismo narcisista, ¿no? Yo creo que hay una alternativa, y la alternativa es pensar en modelos estatales y sociales que se construyan a partir de poner en común ciertas cosas importantes, que pueden ser recursos vitales, recursos naturales, que pueden ser saberes o afectos, y desde ahí construir el lazo social, de algo que se ha puesto en común, ¿no? Y digo, algo parecido en algunos aspectos a lo que está haciendo China, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí alternativo. Digo, sería difícil pensar que la alternativa hoy en día al capitalismo es, no sé, modelos socialistas como se hicieron en otra época. Es bastante difícil pensarlo hoy en día, pero claramente lo que sí se puede hacer es construir un lazo social a partir de ciertas cosas que se hayan puesto en común. Y eso nos tenemos que poner de acuerdo, en poner algunas cosas en común, que sean en el nivel estatal, quien administre ciertos recursos naturales o administre o defina ciertas líneas de la producción vital de un pueblo, puede ser, no sé, el agua, el gas o el saber, no importa lo que cada pueblo quiera, pero también otras instancias no estatales, ¿no? Que permitan modos de vida comunes. Una cosa que a mí me impactó mucho de China fue la vida en las plazas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo común, ¿no? Eso tiene que ver con lo común. Es decir, esa persona que está en la plaza o bien haciendo tai chi, o bien bailando, o bien jugando las cartas, no está encerrada en ese en ese individualismo narcisista, ¿no? Eso es una alternativa. Eso existe. Claro, en nuestros países tenemos que mejorar otras cosas para que eso sea posible. Por ejemplo, que el espacio de una plaza sea seguro, por ejemplo. Entonces, o que los recursos vitales no queden privatizados, porque entonces no tenés cómo compartir en común, no sé, el saber o el gas, ¿no?
Pero eso no es tan lejos, no hace falta modificar radicalmente la sociedad como se había hecho en otra época para alcanzar algo que es una alternativa a nuestro presente, ¿no? Yo creo que sí, hay una posibilidad. Es muy interesante y muy alentador lo que decís, y sé que lo decís desde el conocimiento, porque como vos bien decías, estudiás, pensás, reflexionás, viajás de una manera, volvés de otra, profundizás algunas ideas con las que uno va, y obviamente ver otras realidades te interpela constantemente. Vos hablabas de algo que parece muy pequeño, que quienes nos están escuchando les puede parecer un ejemplo menor, pero ver a la gente distendida, no mostrando músculo, sino haciendo Sí, algo por su salud colectivamente, vinculándose con la naturaleza, sí. eh, y gente mayor, gente Pero mira, también joven, digamos. pero no es menor, porque eso no es No, no, simplemente, coincido que no es menor. porque no es menor porque no es esta cosa como esa teoría como del granito de arena, ¿no? Mm. Porque en realidad si es posible eso, es porque hay una estructura social y política que lo habilita, que habilita el encuentro entre personas en una plaza. No es simplemente que cada uno pueda hacer lo suyo. No, no, ahí hay un modelo que hace posible que cada uno pueda encontrarse con el otro. Y ese modelo no depende de los individuos, ¿no? Y no es tan alejado, no es que habría que modificar tanto. Sí hay que renunciar a cierta tiranía en la que vivimos nosotros, vinculado con el consumo, vinculado con el narcisismo, con el individualismo, ¿no? Hay que renunciar a eso, si no, no tenemos salida. Vos sabés que te escuchaba hablar, y cuando estaba preparándome para charlar con vos, para tener este diálogo, me acordé que estamos este año en el marco del 10º aniversario de la Franja y la Ruta, que es cuando se lanzó la iniciativa en el 2013, cuando China lanza esta iniciativa. Y obviamente es inevitable recordar a Marco Polo, y su ruta de la seda, ¿no? La ruta terrestre, la ruta marítima y los escritos que derivaron de esos viajes. Y decía, bueno, de alguna manera Guido está siendo, es decir, en la actualidad, un moderno Marco Polo. Y lo cruzaba con algo que me decía quien fue durante mucho tiempo decano de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Me lo decía el otro día muy, muy espontáneamente también, que hace falta conocer más. Él tiene mucho vínculo con China y con países asiáticos, y me decía que no es suficiente, que acá se dan datos sobre inversiones, y bueno, las inversiones, créditos, la posibilidad de comerciar con las monedas locales, todo lo que uno sabe, ya sea porque hay sectores que hablan en contra, otros a favor, pero inclusive los propios empresarios, tanto de un lado como del otro, tienen muchas dificultades porque desconocen absolutamente la cultura del otro, y que pasa por pequeñas cosas, cómo se saluda, cómo se comparte la Claro. comida, que pasa por pequeñas cosas, y que esto lo viene advirtiendo hace muchísimos años. Todavía el desconocimiento que hay profundo de la historia, que se ven retazos nada más, y bueno, y que hace falta más viajar, conocer justamente qué es lo cotidiano de una ciudad o de un pueblo, conocer esa otra cara que no se ve en el mundo de los negocios, las inversiones, la globalización económica. Y porque Occidente todavía tiene esa soberbia que tuvo desde 1492, te voy a decir, que es o bien universalizar los propios valores y creer que todo el mundo se nos parece, o bien creer que nuestros valores o los valores de Occidente son los más certeros, entonces hay que imponerlos, ¿no? Y eso es uno de los desafíos, porque no hay verdadera como comunicación o no hay verdadera construcción común, sino es incorporando al otro desde su diferencia, ¿no? Y eso implica esto, eso implica, bueno, saber que hay otras maneras de habitar la comunidad, y eso es otras maneras de saludar, de hablar, otros tiempos, otros momentos,
¿no? En eso sí hay mucho desconocimiento. Y claramente es lo primero que uno ve cuando llega ahí, porque uno es como tirarse a la pileta, ¿no? Vos saltás a un agua que tiene una lógica distinta a la tuya, ¿no? ¿Y Sí, de es ese libro interesante. vas a incorporar otras crónicas? ¿Va a haber un segundo libro? Bueno, mira, a futuro supongo que sí. Tengo ya crónicas que pasaron este año, porque el libro yo lo mandé a la editorial el año pasado y este año he viajado a la India y tengo crónicas nuevas y vendrán seguramente otros viajes, porque yo intento viajar prácticamente todos los años. Así que será o una segunda edición o una segunda parte. Bueno, tengo que juntar más crónicas. Por lo pronto ahora estoy escribiendo otras cosas. Bueno, realmente es un gusto hablar con vos. Es lindísimo. Si queremos comprar tu libro, ¿cómo hacemos? Bueno, no sé en realidad ahora cómo está. Lo vendían en algunas librerías de la calle Corrientes, pero me parece que se agotaron esos ejemplares que estaban ahí. Y habría que ver si en Mercado Libre alguien lo tiene, y si no me tienen que contactar a mí. Que, Muy bien. bueno, por alguna de mis redes, es mi nombre y mi apellido. Así que. Bien. Recordémoslo, Guido Fernández Palma. Fernández Palma. Crónicas de viaje. Y de Editorial Guido, Macedonia. Un gusto enorme. No va a ser la última vez que vengas al programa porque Cuando nos vos vas a quieras. seguir contando y yo quiero que puedas compartir con nosotros algunas crónicas, aunque sea unas partecitas de crónicas. Dale, cuando quieras. Buenísimo, sí, claro. Gracias por venir a visitarnos. Clave China. 天也變過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多。卡數找過，起碼令我終於忠於我。精緻的吃，講究的買，今天已貴精也不貴多。亂要失過先發現最啱身的一個。KAREN, let's go！ 我係一個發育健全嘅女人，需要各種營養嘅平衡。無見一論各位錫我嘅人，咪要先係緊要，我仲要食粉。專研靚身工作美食同旅行，幽默現金風格自由護膚品。Sorry but not sorry，我冇數男人，哎呀唔係故意，我只係特登。講到呢度不如轉下話題，時間關係我就要被咗隻肥雞，幫佢按摩鹽同老酒要落齊，就爆香花椒8個金葱紅葱蒜頭月桂。加啲熱水冰糖豉油做個底，再放翻主角落去溫柔仔禮慢火冚蓋3分鐘，voilà咁就搞掂呢隻詞語國際嘅豉油雞。癲也癲過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多，卡數找過起碼令我終於忠於我。精緻的吃，講究的買，今天已貴精也不貴多，亂要失過先發現最啱身的一個。整開甜品做乜飛檐教人整雞？出國太耐，孝敬下自己個香港胃。伴侶錫你咪整佢適當係獎勵。阿嫲嗰對姊妹煮啲好嘢博佢留低。正如以前我 shopping 數以噸計，全部都係諗住再俾某個人睇。事到如今，就算已經同佢一齊，個人風格夢想價值都唔想跪低。放大了愛，別放低了自尊先好。各自跳舞，夜了家裏互相修補。愛侶亦要各有自決，要 follow your own feelings。我性感他不准講數，你着返好呢件浴袍。癲也癲過，蠢也蠢過，今天智慧總算比較多，卡數找過起碼令我終於忠於我。精緻的吃，講究的買，今天已貴精也不貴多，亂要失過先發現最啱身的一個。苦也苦過，甘也甘過，今天智慧總算比較多，等你走去，等你食去，好好修補我。有前途，愛有出路，今天貴精也不貴多，反正一切優雅扮相，只需討好我。我係一個發育健全嘅女人。Hello， 係，哦，新翻咗幾件有士多啤梨同 cream 嘅大褸啊。唔使啦，唔該，我而家有肉蒲、honey 同埋老抽 ，OK 嘅啦。如不可碰着對的人，仍不愧好女人，無求自漂亮，別灰暗。如不可碰着對的人，仍不愧好女人，頑強地購買。
Bueno, antes de despedirme, quiero compartir con ustedes que Clave China estuvo presente en el acto organizado por la Embajada de la República Popular China aquí en Argentina, conmemorando el 74 aniversario de la creación de la República Popular, y también tuvimos la posibilidad de saludar al nuevo embajador, Wang Wei, con quien aspiramos a mantener una estrecha relación como la hemos tenido con el anterior embajador, Zhou Xiaoli. Quiero compartir con ustedes unos minutos de la intervención que hizo el embajador Wang Wei, que por suerte la hizo en español, porque a mí me cuesta enormemente entender chino. Pero bueno, vamos a tener que aprender. El embajador, después de saludar a los presentes, inició su intervención. Pero antes quiero compartir con ustedes cómo se preparó este acto, la presentación que tuvo, que fue hermosísima. En principio, un cartel gigante en la sala de convenciones del Sheraton, donde se daba cuenta de la conmemoración del 74 aniversario de la República Popular China, en un rojo muy, pero muy profundo, lo que le daba una estética al escenario muy, pero muy particular. Mesitas dispuestas para 3-4 personas, con arreglos florales típicos de la decoración china en las mesas, una decoración muy, pero muy delicada, con manteles blancos, con rosas, con flores de diversos colores, muy, pero muy bonito. Y un lunch que se sirvió previo al discurso brindado por el embajador, donde había comida asiática y la típica comida china. Entre ellos, unos trocitos de pato laqueado, langostinos rebozados, en fin, ceviche, y todo esto ofreciendo o vino, o gaseosas, o agua, en fin. Mientras tanto, charlábamos, nos reencontramos con un montón de gente allí, que muchos de ellos han pasado por Clave China, y bueno, como todos, aspiramos por el rol que está cumpliendo China en el mundo a seguir manteniendo este vínculo y a considerar a Clave China como un espacio que lo ponemos a disposición de la embajada cuando tenga que informar algo. Bueno, muy bien, vamos entonces a escuchar unos minutos de la intervención del embajador Wang Wei. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el pueblo chino prega por progresar y crea el doble milagro de rápido desarrollo económico y duradera estabilidad social. Sobre todo en la última década de nueva era, el desarrollo de China ha logrado éxitos y transformaciones históricos. En estos 10 años, anualmente, 12.370.000 de chinos salen de la pobreza. Esta cifra anual es equivalente al tamaño poblacional de un país mediano. En estos 10 años, el crecimiento anual real del ingreso disponible per cápita es del 6,6%, con lo que la población de ingreso mediano ya supera unos 400 millones, el cual representa el mayor grupo de ingreso mediano del mundo en constante expansión. El pueblo chino ya ha materializado el objetivo de lucha fijado por el centenario de la fundación del PCCH, que es la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Está avanzando hacia el objetivo de lucha fijado por el centenario de la fundación de la República Popular China, que es la construcción integral de un país socialista moderno. Está promoviendo integralmente la gran revitalización de la nación china con la modernización china. Señoras y señores, amigos todos, la modernización china es una modernización en
términos de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común de todo el pueblo, de coordinación entre la civilización material y la espiritual, de coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza, de seguimiento del camino del desarrollo pacífico, al tiempo de crear bienestar para el pueblo chino, promoverá el desarrollo común del mundo. Clave China. Bueno, finalmente escuchamos parte del discurso, que por supuesto fue mucho más extenso, del nuevo embajador en la Argentina por la República Popular China, Wang Wei. Y de alguna manera yo combinaba lo dicho por el nuevo embajador con esta propuesta de invitarnos a viajar de otro modo, con mayor sensibilidad, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, y que surgía del diálogo que mantuvimos con Guido Fernández Parmo y sus crónicas de viaje. Pensaba así que tenemos que conocer desde diferentes costados a esta China que está asumiendo un rol tan estratégico y tan importante en el mundo, ¿no? Con una cultura muy valiosa, y no solo me refiero a la cultura milenaria que constantemente se le invoca, sino me refiero a la cultura de hoy, esa China de este siglo, del siglo XXI, que sale a abrazar el mundo, donde hay intercambios, y no solamente se trata de los acuerdos de cooperación comercial, que tienen obviamente su trascendencia, sino me refiero a esas notas tan particulares que en el campo de la cultura tiene la China moderna. Bueno, los dejo y nos reencontramos con más Clave China aquí por la R770. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要向你请求。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。昨晚瞪着你的眼睛。 请求，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。 给我一个吻，可以不可以？飞吻表示甜蜜。